el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La gracia de Dios es la expresión más sublime del Padre, del Hijo y del Espíritu para con nosotros. Digo que es el don más sublime, no solamente porque se nos da gratuitamente, gracias a la encarnación, vida, muerte y resurrección del Hijo eterno de Dios, sino porque en la gracia se encierra un gran secreto. La gracia es capaz de multiplicarse en la vida de las personas que hacen trabajar la gracia recibida. La gracia no es como el dinero, que tiene un valor definido y ese valor no cambia, sino que la gracia es como una pequeña semilla capaz de germinar y reproducirse hasta dar frutos inimaginables. Quien ha recibido la gracia del Señor, hablando de la gracia salvífica,
puede estar seguro que ha recibido todo. Pero, ¿por qué no hablar también de gracias particulares? El Señor puede regalarnos muchas cosas. Quizá entre nosotros haya alguien que tiene la gracia del discernimiento, es decir, la capacidad de analizar, juzgar, deducir y llegar a encontrar la voluntad de Dios. Esa es una gracia muy particular. Pero quizá alguien más haya recibido la gracia de saber escuchar a los demás. Un don inmerecido que se nos da para bien propio y bien del prójimo. Ese que recibió la gracia de escuchar con empatía a los demás, puede hacer que esa gracia se convierta en frutos de amistad y de cercanía de parte de todos. Pensemos en alguien que recibió el don o la gracia de cantar. Parece algo tan sencillo y quizá tan simple, pero si esa persona cultiva ese don natural, esa gracia venida de Dios, y se dedica a estudiar un poco de música, y aprende un poco de solfeo, y aprende a interpretar grandes obras, se convertirá en un gran artista, que no solo disfrute de la belleza musical, sino que ayude a otros a disfrutar del arte. Imaginemos a alguien que recibió la gracia de la vida, que entre tantos millones de posibilidades en el acto íntimo de sus padres, fue él o ella, tú o yo, los elegidos para existir. Podemos hacer que nuestra vida se convierta en un motivo para que otros deseen vivir con plenitud. La gracia de Dios es pues una semilla en potencia, capaz de transformar no solo la vida de quien la recibe, sino la vida de quienes están enseguida de nosotros. Evidentemente, esto conlleva una responsabilidad. Jesús nos hablaba en el Evangelio de hoy con estas palabras: al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Debemos caer en la cuenta, hermanos, de que ustedes y yo hemos recibido muchas gracias de parte de Dios. Así de manera general, podemos enumerar la gracia de la existencia, la gracia de la salud, la gracia de la fe, la gracia de ustedes de engendrar hijos e hijas, la gracia de aprender, la gracia de amar, la gracia de tener amigos, la gracia de poder movernos y trabajar para nuestro sustento, la gracia de ser miembros de la iglesia, la gracia de que tú tengas a tu cónyuge que te ama y yo a mi comunidad a quien amo, y un sinfín de gracias. Si el Señor nos ha dado mucho, nos exigirá mucho. Si pensáramos que Dios nos ha dado poco, podríamos estar tranquilos diciendo que Dios nos pedirá muy poquito, porque Dios no pide más de lo que una persona puede dar. A veces he escuchado a algunas personas que dicen: es que es sumamente difícil ser cristiano, ser católico, ser creyente. Y hay algo de razón en ello, porque el cristiano nada contracorriente, pero si el Señor le dio la fe, junto con esa fe, le ha dado todo un potencial para que la desarrolle
y pueda vivir en paz en un mundo tan complicado. A veces he escuchado a otros que dicen, no, es que es imposible vivir el matrimonio, esto es un reto inalcanzable. ¿Quién puede aguantar a esta mujer o a este hombre? ¿Quién puede aguantar a los hijos? Bueno, si el Señor te hizo un hombre capaz de enamorarte de una mujer o una mujer capaz de amar a un hombre y de engendrar vida, es una gracia que recibiste inmerecidamente. Y si el Señor te dio esa gracia, no debes tener miedo, porque si el Señor te dio una gracia, junto con esa gracia te ha dado todas las capacidades y potencialidades para desarrollarla. El Señor le pedirá mucho a quien mucho ha recibido y le pedirá poco a quien poco ha recibido. Le exigirá mucho a quien le ha confiado mucho y le exigirá poco a quien le ha confiado poco. Nunca pedirá Él más de lo que podemos dar. Recuerdo a un joven que me expresaba con cierto dolor que para él era imposible terminar su carrera. Y yo le decía, bueno, ¿por qué crees que es imposible para ti terminar tu carrera universitaria? Y me decía, es que no puedo estudiar, no es para mí. Después de elaborar algunos test que se elaboran para hacer una orientación vocacional y para descubrir el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, etcétera, aquel muchacho tenía una capacidad increíble. Yo podía incluso catalogarlo como un genio, porque él pensaba que era imposible terminar la carrera, porque no se había dado cuenta de esa gracia en potencia que había en su interior. Tú y yo, hermano, hermana, somos capaces de tantas cosas si cayéramos en la cuenta de que estamos llenos de la gracia de Dios. Somos capaces de amar, de servir, de reír, de volvernos locos jugando, de divertirnos, de hacer sacrificios. Somos capaces de amar incondicionalmente, capaces de perdonar las injurias, capaces de tener compasión, capaces de transformar el mundo, porque estamos llenos de la gracia de Dios. Pero atentos, si todo esto se nos ha dado, se nos pedirá mucho. Quedémonos pensando esta semana que no hay que tener miedo. Si se te presenta un reto en tu vida de fe, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu convivencia social, recuerda que tienes la gracia de Dios y que con esa gracia Él te dio todas las herramientas necesarias y también suficientes para salir victorioso en la vida. Dios, el Señor, nunca te pedirá lo que tú no puedes dar. Que así sea. Les invito a que nos pongamos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse.